RCN Radio. Un fraternal saludo para los oyentes de RCN Radio en Colombia y en el mundo. Un placer inmenso saludarlos desde la capital colombiana este miércoles 9 de febrero del 2022. Aquí estamos con las noticias más importantes para comenzar este día y que infortunadamente no son buenas, tienen que ver con una tragedia que se ha registrado en Pereira en las últimas horas. Tragedia que deja ya 15 personas muertas. También les estaremos contando de la reunión del presidente Iván Duque con una funcionaria importante de los Estados Unidos a propósito de la situación electoral en Colombia y las alarmas que se prenden, las cifras del COVID-19 que no cesan, y también les estaremos contando todos los detalles de la actualidad política con un reconocimiento del precandidato Gustavo Petro de que se tomó un trago antes de un evento en Girardot. Muy bien, comenzamos con la noticia del momento. Han declarado la calamidad pública en Pereira para atender la emergencia por el deslizamiento ocurrido en una zona rural de la capital de Risaralda, hecho que ya deja 15 personas muertas, más de 30 heridas y varios desaparecidos. También se conoció que 2 personas murieron sepultadas por un derrumbe en el departamento del Tolima. Se trata de una pareja de esposos identificados como Janet Jiménez y Jairo García. Y es que el invierno está muy intenso en varias regiones colombianas. Se habla ya de por lo menos 10.000 personas afectadas en el territorio colombiano. Como les decíamos, el presidente Iván Duque se reunió con la subsecretaria de Asuntos Políticos de Estados Unidos y advirtió que hay actores internacionales que estarían interesados en manipular las elecciones en Colombia. Una afirmación muy delicada a tan pocas semanas para la realización de los comicios. Y en el mundo hay noticias muy importantes que tienen que ver con la pandemia y también con el presidente del Perú, Pedro Castillo. Kelly Cabana, buenos días. ¿Y qué tal, Juan Manuel? Muy buenos días. Sí, fíjese que la Organización Mundial de la Salud urgió a los países ricos a aportar unos 16.000 millones de dólares que se necesitan para terminar su plan de derrotar este año el virus del COVID-19 en el mundo. Según la organización, una rápida inyección de dinero a este plan que tienen, el acelerador de acceso a herramientas contra el COVID, pues podría acabar este año con el COVID-19 como emergencia sanitaria mundial. Ese acta apunta, Juan, a desarrollar, producir y distribuir herramientas contra la pandemia, incluyendo vacunas, pruebas, tratamientos y también equipos de protección. Obviamente, dice la organización, se necesita solidaridad y también dinero. Y como usted decía, es noticia del presidente del Perú, Pedro Castillo, juró un nuevo gabinete encabezado por el hasta ahora ministro de Justicia, Aníbal Torres. Este es el cuarto gabinete en los 6 meses que lleva en el cargo. El anterior primer ministro, que era Héctor Valle, recordemos, pues renunció, Juan, apenas 3 días después de haber sido nombrado en medio de acusaciones de violencia familiar. Ya muchas críticas al nuevo gabinete del presidente del Perú. La inestabilidad política, entonces, Kelly, en el Perú es muy importante. Hablando de pandemia aquí en Colombia, el Ministerio de Salud manifestó su preocupación porque solo el 29% de los niños de 3 a 11 años tienen esquemas completos de vacunación. El más reciente reporte sobre el tema en Colombia señala que 205 personas murieron en el país por COVID-19 y se detectaron poco más de 9.700 nuevos casos de contagio en las últimas 24 horas. Colombia adquirió casi 11 millones de dosis de Moderna para garantizar el suministro de vacunas contra el COVID-19. Y hablando de política, luego de toda la polémica que se desató tras la revelación de un video en el que aparece Gustavo Petro en tarima, en estado de embriaguez, el propio candidato presidencial reconoció que tomó licor antes del evento que se realizó en Girardot y le sentó mal. Dice que además el viaje a Europa y el jet lag, todo eso, terminaron afectándolo. Y la esposa de Alex Char, que es precandidato presidencial por el equipo por Colombia, habló sobre las declaraciones de Aida Merlano y dijo que es una situación superada. Toda esta información que ha salido últimamente no es nueva para mí y no es nueva para mi familia. Es una información vieja, pero sobre todo superada. Yo entiendo que en las campañas políticas salen muchos temas, sale mucha información. Y yo sé, porque esta no es mi primera campaña política, yo sé cómo funciona esto. Sin embargo, hay un tema que debe ser intocable, que es la familia.
Ella es Katia Nule, la esposa de Alex Char, precandidato presidencial. Por su parte, la bancada uribista anunció que rodea al presidente Iván Duque, después de las críticas de la senadora María Fernanda Cabal, quien lo calificó de mamerto y de cargarle las maletas al expresidente Uribe. El candidato John Milton Rodríguez, por su parte, ha denunciado la existencia de un complot para bloquear su candidatura presidencial. A propósito, la Fiscalía reveló una radiografía muy preocupante a nivel nacional que evidencia las zonas del país que fueron identificadas como de mayor riesgo electoral con miras a los próximos comicios. Según el fiscal general Francisco Barbosa, del total de municipios del país, 258 tienen un nivel de riesgo alto de presentar delitos por corrupción electoral, 526 tienen riesgo medio y los demás riesgo bajo. Muy preocupante esta situación. Y Ecopetrol ha anunciado que espera que los niveles de producción en Colombia se centren entre los 700.000 y 800.000 barriles de petróleo equivalente por día en el año 2022, según ha informado esa empresa en las últimas horas. Hablemos de deportes, la Liga Colombiana y también otros detalles del deporte internacional. José Fernando Neira, buenos días. Buen día, Juan Manuel. Así es, se dio continuidad a la fecha número 5 con un partido. Estaban planillados 2, pero uno, debido a la situación en Pereira, no se realizó. El duelo entre Deportivo Pereira y el Once Caldas de Manizales quedó pospuesto. El que sí se llevó a cabo fue el de Independiente Medellín frente al Cortuluá. Triunfo del poderoso, que suma en 3 salidas en casa 3 victorias. Derrotó 3-1 al equipo Corazón del Valle. Hoy tendremos, a propósito de fútbol colombiano, el primer juego por la Superliga de nuestro país. En el estadio del Deportivo Cali, el Onceno Azucarero recibe al Deportes Tolima. Y una nota, podemos decirla triste, para el tenis mundial y sobre todo el tenis argentino. Se ha retirado, o por lo menos es lo que ha dejado ver, Juan Martín del Potro. En medio de lágrimas, en el ATP de Buenos Aires se ha despedido en primera ronda enfrentando a uno de sus compatriotas, y ello llevó a las lágrimas, como le decía, terminando el compromiso. Juan Martín del Potro dice que no puede continuar, pero que espera tomar decisiones en los próximos días. Gracias, José Fernando. En otras noticias de Colombia, las autoridades desactivaron anoche un carro bomba con artefactos explosivos en zona del Catatumbo, y 2 civiles y un soldado muertos dejaron combates entre el ejército y las disidencias de las FARC en el municipio de Amalfi, en el departamento de Antioquia. Son hechos de orden público que están en desarrollo. Y finalizamos contándoles que la Procuraduría citó a declarar a la exministra de las TICs, Karen Abudinen, en el proceso disciplinario por el escándalo del contrato de Internet de centros poblados. Capi Romero, una mirada al pasado. Hechos que han ocurrido en una fecha como esta, 9 de febrero. Juan Manuel, buen día. Hoy 9 de febrero se conmemora en todo el territorio colombiano el Día del Periodista, que recuerda el 9 de febrero de 1791, cuando circuló el papel periódico de Santa Fe de Bogotá, la primera publicación periodística en el país. Y el 9 de febrero es una fecha especial en la historia de los Beatles. En 1961, un día como hoy, dieron su primer concierto en La Caverna, en Liverpool. Y en 1964 los Beatles debutaban en el show de Ed Sullivan en la televisión de los Estados Unidos, una presentación que fue vista por más de 73 millones de personas. Nuestra mirada al pasado. Muy bien, están las noticias para comenzar el día aquí en RCN Radio. Esta y más información en rcnradio.com.